bueno, el día de hoy, a partir del video del día de ayer iba a decir, el video de la semana pasada, esta vez quisimos hablar sobre las emociones porque, bueno, en ese video lo mencionamos y creímos que era súper importante como hablar de las emociones y qué pensamos nosotras acerca de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esta vez vamos a hablar de las emociones, qué pensamos que si son buenas, si son malas, si son, qué son las emociones, ¿no? En general. Queremos más que nada compartirles, porque realmente compartirles parte de nuestras vivencias, parte de nuestras experiencias. Creo que hay mucha información, pero cada quien da un punto de vista, cada quien tiene diferentes situaciones en su vida y a lo mejor nos enfocamos más en ese tipo de cosas individuales. Entonces, yo creo que queremos más que nada compartir todas esas experiencias, todas esas ideas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Sí, exacto. Y aparte de todo, porque mi hermana y yo platicamos mucho, o sea, somos súper platiconas, o sea, empezamos con un tema, profundizamos en el tema, queremos, compartimos ideas, experiencias, a veces hasta nos damos cuenta que no, a lo mejor esto no era por ahí, yo creo que era por el otro lado, o sea, nos damos tips entre nosotras para poder a lo mejor a veces lidiar con ciertas situaciones que pasan en nuestras vidas, ¿no? Y de repente, bueno, damos nuestro punto de vista, muchas veces en reuniones familiares y cosas así, que tenemos, que luego vamos que a los cumpleaños y ciertas cosas, luego hacemos como mesas de debate. Tenemos un hermano que también a veces es parte de, y entramos en controversias y cosas así. Entonces, por eso insistimos, o sea, hicimos este canal precisamente por eso, porque creemos que es, pues nos gusta platicar, nos gusta compartir, y muchas veces nos hemos dado cuenta que está padre también compartirlo con la gente que de repente no muchas veces no saben mucho de estos temas, ¿no? Digo, no somos expertas ni nada, ni estudié para pero pues más o menos es como lo que la gente piensa en general, ¿no? Así es, entonces, es, bueno, una parte de nosotros, una parte de una experiencia individual y cómo realmente queremos, que ustedes lo vean y compartirlo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues el tema que queremos ver es emociones, entonces pues empecemos, ¿no? ¿Qué son las emociones? Pues es algo que innatamente traemos de bebés es como más no sabemos comunicar, porque evidentemente pues no sabemos cómo hablarlo o expresarlo de otra manera. Si sentimos dolor cuando eres bebé, pues lloras, ¿no? Si sientes hambre igual lloras, porque es la manera de comunicarte, ¿no? El llanto es una forma de comunicación. Entonces, bueno, a partir de eso, pues es mucho como el tema de qué tanto traemos de nuestra historia en base a las emociones, ya sabes, o sea, mucho es el tema como de no sientas. Empezamos como en el video pasado, ¿no? De chiquitos era como de no llores, las niñas bonitas no se enojan, y es, sonríe siempre, ¿no? Y es como, híjole, qué fuerte, porque muchas veces no traes ese ánimo ni de sonreír, ¿no? Y hay cosas que te molestan, que es súper importante eso, ¿no? O sea, al final creo que eso es algo muy, muy válido, enojarte o sentirte triste, sin que vaya más allá de ya, cuando te enojas ya entonces la ira, ¿no? Y entonces a pegar o a insultar, bueno, o a ese tipo de lo cosas. que pasa es que hay las emociones innatas, como los acabas tú de decir, que son las que ya traemos, ¿no? O sea, las que no se aprenden. Es, quiero manifestar algo que siento, pero las emociones secundarias son esas, la ira, el odio, el resentimiento, los celos, o sea, ya son aprendidos. Y eso también es, como lo acabas de decir bien tú, nos marcan. Exacto. Nos marcan, porque entonces tú eres
orgánico, eres natural, o sea, tú dices, siento esta emoción me siento molesto, siento algo diferente en mi cuerpo, ¿no? De chiquito, Claro. o tengo la necesidad de comer y entonces no sé cómo decirte que quiero comer y empiezas a llorar, ¿no? O Sí, te claro, duele algo. totalmente. Y entonces, conforme vamos creciendo, nos van diciendo, como lo acabo de decir, Limitando, ¿no? o poniendo, o sea, no llores porque nosotros no lloramos, o sea, es para débiles. O solo las niñas lloran, o sea, como ese también ese paradigma un poco. Pero fíjate que ahorita que decías eso, estaba escuchando hace un tiempo, yo no tengo hijos, pero hace un tiempo estaba escuchando a un profesional diciendo precisamente algo así de deja que los niños fluyan en su emoción, ¿no? Déjate sentir esa emoción. Igual muchas veces a veces nos sentimos hasta culpables de sentir esa emoción. Me siento enojado y me siento culpable de sentirme enojado. Y es como, es un proceso de tu cuerpo, que tu cuerpo tiene que ir entendiendo, que tu mente inclusive, ¿no? Esa sensación de ir fluyendo en eso, ¿no? Mucho también tiene que ver lo que decías, ¿no? Ya las emociones secundarias, lo que mencionaste hace un momento, también ese desprendimiento de estoy demasiado furioso y yo tengo el pensamiento de que cuando tú llevas más allá, por ejemplo, hay una frase que incluso tú una vez la pusiste, que decía la tristeza es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que muchas veces nos vamos a ese sufrimiento y es que esta persona y te duele y te duele y te duele y dejas que esa emoción te sobrepase. Siento que mentalmente y químicamente eso hace una reacción en tu cerebro que hace que todo el tiempo vivas en un drama, en un enojo constante y al final pues de todo esto pues se desemboca en a veces en muchas tragedias, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces hasta lastimando a la gente que más quieres, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos peleado con nuestros papás o con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, yo que tengo sobrinos, ¿no? Y es tanto el enojo y tanta la ira y tanta la frustración que muchas veces como no sabemos precisamente cómo desembocar esos sentimientos, herimos a la gente. Bueno, entonces ahí creo que viene el control. No sabemos controlarlo, no sabemos ni cómo, o sea, cuando nos llega a lo mejor un golpe fuerte de alguna situación que nos pasa en la vida, no sabemos ni cómo, o sea, no sé si sentir coraje, no sé si sentir tristeza, no sé si sentir frustración. Sí. ¿Por qué? Porque no le dije adiós, porque me peleé, porque, o sea, entonces todo eso como que de repente te viene de un, así, de waps, de un fregadazo todo, y no sabes cómo mediarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que saber canalizar cada sentimiento. Hay que asimilarlo, creo yo, es mi punto de vista, o sea, asimila tu sentimiento, siéntelo, uh-huh. Siéntelo uh-huh, y entonces empieza a trabajar con él. No es fácil, o sea, de verdad no, o sea, porque no tenemos la educación en este sentido desde chiquitos, o sea, viene de generaciones, de verdad, es algo cultural, algo social que nos pasa, no es no llores porque entonces eres no sé qué, no hagas esto porque entonces eres esto, si muestras debilidad, entonces la gente te van a agarrar como de tu puerquito, o sea, cosas así que de verdad no, o sea, siéntelo, exprésalo en ese momento, pero no lo guardes, como lo decías tú. Exactamente, muchas veces es que eso es lo que hacemos, ¿no? Y yo a mi sobrina alguna vez le enseñaba como eso, como niña, igual ella se enojaba y tal, pero era como si adentro de ti existiera una burbuja de ciertos sentimientos, ¿no? De varios sentimientos, ¿no? Entonces es como si dejaras crecer esa burbuja así cuando lo guardas, y entonces suceden como lo que dijiste, ¿no? El resentimiento, que el celo, que no sé qué, que tal. Entonces eso hace que tú como parte racional de tu cabeza totalmente te ciegues y
te inundes en una ira, en un enojo, en celos, en situaciones que dices, a ver, o sea, que no te detienes a ti mismo, así de, a ver, paremos un momento, ¿no? Y entonces empecemos a ver por qué estoy sintiendo tanto enojo, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante, ¿no? Te decía que era súper importante que a los niños los dejaras sentir sus emociones, ¿no? Y decirle, entiendo perfecto que estás enojado X, porque no nos tenemos que ir del parque, ¿no? Yo entiendo tu enojo, pero quiero que sepas, o sea, quiero que sepas que sé que estás enojado y estás súper bien, pero no voy a permitir que me pegues, por ejemplo, ¿no? O que me estés pateando, o que me estés bla, 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 o que me contestes de esa manera, ¿no? También eso haces como consciente a la gente de qué pasó, ¿no? O sea, qué está pasando. O sea, ya no sabes a lo mejor cómo, o sea, estamos, creo yo, en ese paréntesis de que tenemos mucha información, por ejemplo, en caricaturas, en novelas, en la vida real, o sea, pasan ciertas situaciones que vamos absorbiendo, y que vamos tomando como parte de nosotros, mejor de verlo para decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué están reaccionando las personas de esa manera? No está bien que estén reaccionando, no saben lidiar con sus emociones. Entonces, eso específicamente, ¿no? Enseñarle al niño, o sea, aunque tú veas ciertas situaciones, a lo mejor con el vecino, con familiares, con lo que sea, que hay una manera diferente de cómo trabajar tus emociones. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que eso es algo súper importante. Yo, a diferencia de mi hermana, yo creo que no es que controles la emoción, porque siento, lo voy a poner de esta manera, siento que cuando controlas algo es como si no quisieras que saliera. Eso es como yo lo veo. Pero lo que pasa es que el control es, o sea, el no llegar más allá, o sea, perdemos, ¿qué pasa cuando te enojas? ¿Qué pasa cuando llegas a lo mejor a sentir tanta furia, tanta rabia? Te bloqueas, ¿no? O sea, sí, es lo que te decía, que químicamente... El control a lo mejor es muy importante. Bueno, un tip que le doy a mi hija es siempre la respiración, es una de las cosas que creo que te ayuda a liberar, porque respiras 4, sostienes 4, exhalas 4, ¿no? Sí, entonces empiezas como que a calmar y dejas de tener un conflicto con tu cerebro porque empiezas a pensar hasta, lo quiero matar, o sea, que se muera, que no sé qué. Entonces, por eso el control para mí es saber controlarte, o sea, entiendo perfecto. no es el querer controlar la emoción. Exactamente, o el querer limitarla. exactamente, no, es el control de no llegar a un extremo como el que van llegando en muchas situaciones que se están viviendo hoy en día, o sea, la mataron porque tuvo un arranque de celos, o sea, exacto. No, voy a mediarlo, voy a platicarlo, no quiero que la otra persona sea igual que yo o que piense igual que yo y que sufra lo que estoy sufriendo yo, porque son cosas mentales que de verdad nos estamos haciendo nosotros mismos, o sea. Claro, y creo que es bien importante esa parte, o sea, también tengo la sensación como es que lo que yo decía, es como dejas fluir la emoción, ¿no? O sea, cualquiera que sea esta emoción, la dejas fluir y tal, fluir en el aspecto no de que hay un instinto primitivo, ¿no? Como lo que acabas de decir es como súper cierto, ¿no? O sea, mi instinto primitivo es, estoy viendo que están haciendo cierto tipo de cosas, mi instinto primitivo es luego, pues no sé, aventarme reaccionar de una manera a lo mejor bélica o... No sé, de que nunca a lo mejor te hubieras imaginado. Ajá, exacto. No lo procesamos, ¿no? O sea, por ejemplo, también me sorprende de que hay gente que a lo mejor ya empieza a temblar y hasta se quiere aventar de la ventana, y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, claro, cada quien es cómo van trabajando sus emociones de chiquitos. Exactamente. Cómo vas canalizando todo eso, porque si los tienes que sentir, no los debes de juzgar. Exacto. O sea, no es ni uno por afuera, ni tú cuando tienes esa emoción, sí, ¿no? O sea, claro. no te puedes juzgar de, soy un tonto, o soy esto por haber reaccionado de esta manera. No, era la manera en que tenías que reaccionar en ese momento para aprender
Y entonces te das cuenta que no puede, o sea, híjole, la regué y a lo mejor se rieron de mí porque hice, o sea, porque contesté esto, porque hice tal cosa. Entonces te das cuenta de que, bueno, ya no me volverá a suceder. Sí, exacto. O sea, es reconocer esas emociones, reconocer cómo reaccionas a esas emociones. No juzgarlo, sino tomarlo como aprendizaje, creo yo, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Y volvemos a lo mismo. Bueno, yo vuelvo a lo mismo. En tanto a juzgar tu emoción, es algo aprendido. O sea, esa es una mentalidad aprendida totalmente en el aspecto de que a ti te dijeron de niño y que si tú te enojabas, entonces eras fea, ya sabes. Y si tú llorabas, entonces, tú siempre tienes que sonreír, o sea, tú siempre tienes que hacer tal situación y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo muy aprendido. Debes de dejar pasar tu situación o tu emoción, perdón, y después de eso entonces ya empiezas a analizar. Ese es, creo que, súper importante, no a juzgarte, no a regañarte, no a decirte, sino a decir como, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué me dio tanto pánico? Y entonces ahí viene una ayuda más profesional. O sea, evidentemente si tú no puedes con esa emoción, eso yo creo que también es muy importante buscar una ayuda profesional, porque pues sí hay muchísimas situaciones y emociones que caen en esto, que al final es como lo que yo les decía, que hay buenas y malas emociones. Sentir enojo es malo, sentir cierto tipo de emociones es malo. No es que sea malo, yo creo que desembocan en otro lugar, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene toda esta historia, todo este bagaje de todo lo que traes, ¿no? Miedo, angustia, todo esto, este sentimiento, ¿dónde lo has estado guardando tanto que entonces desembocas a una depresión, ¿no? Entonces claro. Eso te lleva a hacer cosas, pues obviamente como mucho más profundas, porque tienes que porque empiezas a caer, y entonces ya, yo creo que es como cualquier adicción, ¿eh? O sea, empiezas por algo y ya no sabes cómo salir, o sea, ya te perdiste. No sabes en qué momento parar. Exactamente, ¿no? O sea, desafortunadamente tenemos los seres humanos la mala costumbre de alimentarnos de pensamientos negativos, uh-huh. De alimentarnos de cosas que saben, como si herirte o sentirte mal o sentir esa negatividad te va a hacer mejor persona, o te va a llegar, como tú lo dices, ¿no? O sea, a llegar como a sentirte como hasta víctima, uh-huh. Víctima de las circunstancias, víctima de la vida, víctima de yo no pertenezco aquí. Es de verdad bien difícil. Es algo que a veces cuando lo vemos de fuera no nos percatamos realmente de qué situación tan grave están viviendo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, totalmente. Y es algo bien, bien duro, porque mucha gente es como, o sea, como si dar un consejo, como decir, me da mucha risa cuando la gente te dice como de, no llores, o sea, que tienes ganas de llorar, o sea, que estás llorando por una situación o por no sé, porque falleció una persona o algo así, y la gente te dice como de, no llores, y es como de, claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? O, no te enojes, y es como, claro, o sea, no es algo como que razones, ¿sabes? O sea, es algo que viene a ti por algo, viene a enseñarte algo que es muy importante que ahorita mencionaba, es sobre eso. Culturalmente no nos enseñan que la gente se tiene que morir, o sea, lo sabemos, ¿sabes? O sea, lo sabemos por default, pero en mi vida, en mi camino, Greta, nunca me enseñaron como que, o sea, la gente se va, un día, pum, o sea, hoy estás, mañana quién sabe, y entonces es como, no manches, nunca lo imaginé, y toda la cosa, y así, y entonces eso hace que vuelvo a lo mismo, o sea, muchas veces, que me peló contigo con tal y no sé qué, y el día de mañana yo no sé si vas a estar o no vas a estar, ¿no? Y entonces es algo que te decía al principio, ¿no? Uh-huh, o sea, es algo de, y entonces, o sea, entiendes con sentimientos de culpa, sentimientos de, ajá, ¿no? Sí, totalmente, o sea, vas a culparte como de, ¿por qué me peleé con mi mamá, con mi papá, con Chuchito, con mi abuelito, con X, ¿no? Con el vecino, lo que sea. Y entonces es ahí a donde volvemos a la culpa, y entonces se desencadenan un montón de cosas
que sí, como lo que tú dijiste hace un momento, tenemos adentro de nosotros como alguien que nos enjuicia todo el tiempo y que dice como de cómo, es que tú, que no sé qué, y no sé cuánto, y entonces nos vamos a esa parte oscura que la tenemos, que no tiene nada de malo que tengamos esa parte oscura de nosotros, pero tenemos que aprender a conocerla y a parar en alto y decir, a ver, calma, o sea, a ver Greta, ¿no? O sea, mi misma, o sea, relájate tantito, no es tan caótico como lo ves, ¿no? O sea, en algún momento yo estaba pasándola muy mal y yo así en el drama total. Y de repente llega una amiga y me dice como de Greta, acá afuera no está pasando nada, todo es allá adentro. Y eso es algo que me devuelve totalmente a la realidad. Eso es algo como que yo me digo ahora y es como de, sí es cierto, o sea, detén un poco ese pensamiento, no cambiarlo a un pensamiento positivo, porque entonces, ¿qué es lo que sucede con el pensamiento positivo? Tú estás teniendo un pensamiento negativo, ¿no? Tal cosa, y yo quiero ser positivo y me voy a totalmente algo como, sí, claro, voy a resolverlo así y así y así, y no es algo real. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te vas a este pensamiento, o sea, cuando vuelves a la realidad, te das cuenta de que ese pensamiento ultra positivo que pensaste no era real. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelves a ese pensamiento negativo, no, pues es que pasó esto, lo que sea, ¿no? Bueno, pero de todas maneras es un aprendizaje, o sea... Mi punto es, vete a una realidad, ok, tengo esta situación, plantéatela, no tampoco te sobreexaltes, plantéatela y diga, ok, esta es la realidad, pero tengo que ver como las opciones que tengo, porque hay un abanico de opciones que después tenemos, pero que nos bloqueamos por ese tipo de situaciones. Cambiarlo por un pensamiento positivo lo único que te va a hacer es frustrarte. Bueno. Eso es a lo que yo me refiero. Y creo que eso es algo que deberíamos de aprender todos. O sea, no estoy hablando de que esté mal que tengamos pensamientos positivos. O sea, está bien. Pero es que a lo mejor cada quien funciona de diferente manera, ¿no? O sea, es como decíamos en el video pasado, o sea, aprende a escucharte, sí. Aprende a sentir. Hay cosas que te hacen clic, hay otras que te pasan y de un oído para otro y ni las pelas. Y a lo mejor 3 o 10 años después te la vuelven a decir y como que reaccionas, dices, sí es cierto, o sea, a lo mejor ese es un camino que podría seguir. Eso es muy real, o sea, yo muchas veces en mi camino tanto emocional y más que espiritual de aprendizaje en esta vida, creo que me ha pasado mucho la parte en la que me han dicho 1, 2, 3, 4 veces las cosas y no las entiendo. Y chistoso, alguna vez mi hermana me decía como de, una vez tú llegaste y dijiste tal cosa y no sé qué, y yo me saqué de onda y dije eso, qué raro, ¿no? Porque generalmente no soy esa persona, no sé, X, lo que sea, pero en ese momento pues no era esa persona y no estaba siguiendo el camino, a pesar de que tenía muchísima gente que me estaba como ayudando emocionalmente. Pero a final de cuentas era, como lo acabamos de decir, o sea, esa emoción que no trabajamos, sino que la hacemos parte de nuestra vida diaria, que pasó en ese momento, ¿no? O sea, claro. Eran las emociones que estábamos sintiendo, éramos egoístas 100%, porque era nada más yo es la que importo, o sea, soy yo la que importo, soy yo la que estoy sufriendo, pero no estabas viendo a lo mejor el sufrimiento de los demás, no estabas dándote cuenta de lo que estaban haciendo los demás por ti. Exacto, esa ayuda que estaba recibiendo y yo era de no, mi sufrimiento es demasiado, ustedes no saben. Pero entonces, date cuenta, o sea, yo viví en ese sufrimiento. Todos lo vivimos. Aunque, entiendo perfecto, pero a lo que me refiero es como vivir en ese sufrimiento cuando ya teníamos la opción de salir, ya ni modo, pasó, pues sí, o sea, sí te duele, evidentemente sí te duele, sí extrañas a ciertas personas y cosas así, pero al final creo que te das cuenta como de, a ver, pues ni modo, tengo que seguir mi vida, o sea, aquí mi vida no se puede detener por tal persona, por la muerte de un ser querido, porque una persona te dejó, porque una persona te despidieron del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
sí es bien importante, yo creo que sí, es lo que yo les ponía ese ejemplo, ¿no? O sea, es bien importante, sí, vas a sentir tristeza, evidentemente que se te vaya un ser querido es súper triste, por supuesto. O sea, no descarto ni tantito eso, ¿no? Pero sí estar todo el tiempo agobiándote por esa situación, creo que es algo súper difícil. O sea, ¿por qué? Porque ya salir después de esa emoción, ya después de desencajarte de esa emoción, es bien difícil porque entonces es lo que te decía, es lo que les decía, desencadena cierto tipo de cosas. No es que estás platicando conmigo nada más. Sí. Desencadena cierto tipo de situaciones, entonces ya nada más no, eso es el sufrimiento, es el victimismo, y después entonces te vas a la culpa, y después así sucesivamente te enrolas en una situación en donde ya después ya te haces una maraña de y puede pasar, por ejemplo, una situación, exactamente, una de las tantas cosas, como tú dices, hay un abanico de posibilidades, tanto buenas como malas, ¿no? Y entonces, híjole, no, a lo mejor, no sé, o sea, mataste a alguien, vas a dar a la cárcel, estás pasándola mal en la cárcel, y aún así dices, sí, pues ahora voy a ser más, una persona negativa, voy a ser, o sea, salen resentida, o sea... Y salen y salen con ese sentimiento de me castigaron, me siento mal, y no, y si, yo quiero pensar que estás en ese tipo de situaciones o procesos para que te des cuenta que hay otro camino, que hay otro camino que seguir, que hay otras cosas que hacer, ¿no? Y entonces hay muchos a lo mejor que salen y dicen, híjole, no sé, o sea, no, la pasé muy mala de allá adentro, ¿no? Entonces ya yo no quiero volver a hacer eso, me siento claro. culpable, o sea, realmente me siento culpable por X, Y situación que me trajo aquí a este lugar, entonces para eso es a lo mejor esos lugares para darte cuenta, o sea, que ya tocaste fondo, ¿no? Exacto. Y ayer platicaba con unos amigos precisamente como de en qué momento tocas fondo, ¿no? O sea, y puedes tocar fondo varias veces. Ajá, es que, y eso está más cañón todavía, ¿no? O sea, y tocar fondo no nada más significa a la gente que está tomando o que está drogando, no, por eso sí, ¿no? O sea, en general. En el sentido a lo mejor, por ejemplo, de que te caes en esa depresión que tú decías, ¿no? Caes en ciertos hábitos muy... dañinos para ti, para tu salud, para tu... Y como lo que dices, para tu entorno, ¿no? Pues obviamente sí es importante, como lo que dijiste hace rato, es importante un poquito ser egoístas. No estoy diciendo que seamos egoístas para nada, sino que más bien te conozcas, sepas lo que estás haciendo, pero también un poco pensar como en tu entorno, ¿no? O sea, muchas veces yo tengo en mi cabeza como de, ¿qué va a pensar de mi mamá si hago esta acción, no? O sea, o mis hermanos, o hasta qué... No tanto qué va a pensar, y sí, a veces sí lo he pensado, debo confesar que a veces sí he pensado como de qué van a pensar de mí, y eso está mal, pero sí creo que también tengo que pensar como qué tanto mi acción va a repercutir en todo esto, o sea, claro, qué tanto va a dejar marca en esto, en esta acción, y así y asado, ¿no? Hablando como en el aspecto de emocionalmente, si yo me enojo muchísimo, qué tanto voy a ofender, o sea, me he enojado con mi mamá, o sea, y luego pienso y digo, ¿qué tanto me enojé que no pensé y la insulté? No insultarla como de un insulto de grosería, sino incluso palabras que no tienen que ser altisonantes, y le he dicho cosas como súper fuertes y así, ¿no? Luego me detengo y sí he tenido esa también parte como de decir, pues lo siento mucho, perdóname por haber dicho esto, ¿no? O a mis hermanos o así, etcétera, etcétera, ¿no? Se va ampliando el círculo. Pero creo que es bien importante que muchas veces analicemos ese tipo de cosas que hemos estado pensando, que hemos estado, ¿por qué sentí esta emoción? ¿No? Eso es súper importante, plantearte esa pregunta, ¿por qué me dio tanto coraje esta acción? ¿No? ¿O por qué me dio miedo esta situación? ¿Por qué me dio angustia esta parte? ¿No? Y entonces empezar a trabajar de ti. Hay mucha gente es como no creen psicólogos y ese tipo de cosas, entonces es como, pues entonces busca herramientas, o sea, yo soy mucho de buscar herramientas, podcasts,
escuchar especialistas y cosas así, y me van cayendo solitos los 20, ¿no? O sea, estoy preparada para esto y quiero buscarlo, quiero realmente ser mejor persona. Creo que eso es lo que me lleva a buscar ese tipo de información y ayuda. Bueno, de ser mejor persona viene ya incluido al momento en que tú te das cuenta que te sientes bien, tú te das cuenta que empiezas a saber mediar ciertas situaciones en tu vida. Entonces empiezas a reaccionar de diferente manera, claro. Empiezas a conocerte, que eso yo creo que... Y bueno, pues como conclusión, de mi parte, creo que perdón, es que mi sobrino nos está ayudando, ¿verdad? Y me distrae con sus palabras. Bueno, el caso es que, bueno, como conclusión es como, yo les recomiendo como que empiecen a conocerse, vuelvo a lo mismo que el video pasado, o sea, conózcanse, empiecen a ver como de, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? Y dejen fluir la emoción. Y el dejar fluir la emoción, vuelvo a lo mismo, no es tirarte al drama. Si quieres llorar, llóralo. Si te quieres enojar, ok, siente la emoción. Y después de cuando pase la emoción, analiza lo que está pasando, ¿no? Cualquiera que sea esa emoción, ¿no? Y si necesitas ayuda, te lo digo en serio, o sea, hay muchísimas herramientas en internet, en Instagram y cosas así, que te pueden ayudar a hacer ese tipo de ayuda y de ir hacia adentro, ¿no? O sea, de introspección. De aprendizaje de cómo lidiar con tus emociones, exacto. Cómo saber reconocerlas y más que nada darte cuenta de que es algo normal. O sea, es algo que todos tenemos y que todos podemos sentirlo. O sea, nadie está limitado a ninguna cosa. Entonces, hay herramientas como lo acabas de decir tú, y también yo creo que hay instituciones y hay mucha gente de todos los ámbitos, o sea, no nada más como tú bien lo dices, psicólogos, sino también hay, no sé, de religión, en todas partes puedes encontrar exacto. ayuda. Entonces, no duden de verdad en buscar ayuda, no duden en aprender de ti, o sea, aprender tu camino, tus emociones, tu situación de vida para que te sientas bien contigo. No es con los demás, es sentirte bien contigo mismo. Y bien importante, o sea, creo que no te tengas miedo a ir hacia adentro, no va a pasar nada, se los juro, se los prometo, yo he recorrido un camino y se los prometo que no pasa nada. Sí uno a veces se tiene miedo de estar con uno mismo, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, conocerte es súper padre, es súper enriquecedor porque haz lo mejor de ti, ¿no? Y bueno, pues este fue nuestro video de hoy, espero les guste mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.